En su 20 aniversario, GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer. Ya está con nosotros don Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Don Juan Diego, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a usted, a todos los que están en cabina y como siempre también a toda la audiencia. Aquí estamos un lunes más para poder aclarar consultas y dudas que tengan. Recordar, don Juan Diego, que este es un espacio que tenemos todas las semanas, 15 minutos, asesoramos a la gente que tenga dudas, pero recuerden que también GTI capacita sin costo alguno 24/7. Usted puede llamar al 2105-4400, repito, 2105-4400, en el WhatsApp 6128-6044, 6128-6044, o en el correo infofacturaelectrónica@gticr.com, infofacturaelectrónica@gticr.com. Don Juan Diego, hablemos sobre las declaraciones y los pagos de impuestos pendientes, ¿verdad? Hay algunos cambios para este 15 de septiembre porque es feriado y usted nos detalla esos compromisos que se nos vienen en las próximas semanas. Claro que sí, Febe. Recordarle a toda la audiencia que el 15 de septiembre no se traslada el feriado, cae viernes, entonces vamos a poder disfrutar el feriado, pero eso entonces nos pone que automáticamente, como también es fecha de presentación, recordemos que lo que nos indica la administración tributaria es que la fecha máxima se pasa al día siguiente hábil, que en este caso sería el lunes 18 de septiembre, el día máximo para presentar y pagar impuestos. ¿Cuáles? Los que siempre mencionamos, que tienen que ver comúnmente con el IVA. Ya después de eso, los que tienen lo que son alquileres, recordar lo que es rentas de capital mobiliario e inmobiliario, y también ya los que tienen, por ejemplo, lo que son empleados que tienen que hacer retenciones en la fuente, tienen que estar también declarando eso a la administración tributaria. Entonces esos pagos son muy importantes y como siempre mencionamos, ¿verdad? Presentación y pago. Bueno, ahí está, ¿verdad? Para recordar ese tema del 15 de septiembre que se traslada al 18 de septiembre. Aquí tenemos una consulta, don Juan Diego, en el 2420, que nos cuenta: hola, buenas tardes, consulta, ¿para cuándo viene la nueva versión de facturación electrónica donde se puede mezclar la facturación de varias actividades económicas? Pues realmente, a nivel de Ministerio de Hacienda no se han pronunciado con ese cambio. Se había mencionado en algún momento de que se iba a hacer, pero todavía no se ha pasado para que la factura, lo que es la línea de detalle, esté por actividad económica y no la factura como tal, pero todavía eso no lo han cambiado. Lo que viene próximo, que es ahora como a partir de la segunda semana de septiembre, es lo que hemos hablado en otros programas, que tiene que ver con ventas de crédito y con crédito IVA a 90 días. Ok, ahí está, ¿verdad? Para la respuesta para el oyente que nos escribió a través del WhatsApp en el 899-35935. Hablemos también sobre algo que va a pasar en un mes, don Juan Diego, pero es importante ir preparándose: el segundo pago de adelanto de renta. De acuerdo con lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 30 de septiembre, una gran cantidad de contribuyentes deben cumplir con esto. ¿En qué consiste esa acción tributaria, don Juan Diego? Bueno, realmente, pues, viéndolo desde cierto punto de vista, con lo que es la administración tributaria, eso había quedado fijado desde hace mucho tiempo. El anticipo de renta es primero que todo para financiarse el Estado, ¿verdad? Pero también a uno como contribuyente, algo que es importante recordar es que cuando usted paga un adelanto, lo que hace es que entonces cuando tenga que hacer el pago de impuestos final de renta, pagar menos impuesto porque al fin y al cabo ya adelantó. ¿En qué consiste esto? Lo que hace tributación, o la fórmula de cálculo que tenemos, es que si el último periodo fiscal es el impuesto más alto que he pagado, pues entonces lo que se hace es que se divide entre 4 y se paga 1/3 cada pago que se hace, porque se hace en 3 y después da ya la declaración de renta final. Eso es en el caso de que el último pago del impuesto sea más alto. Si no es así, sino que en el último año fue más bajo que otros años, entonces lo que es hacer un promedio de los últimos 3, se suman los últimos 3 impuestos pagados, se divide entre 3 para sacar un promedio, y sobre eso se saca ese tercio o un cuarto, dividido entre 4. Y ya con eso entonces se tiene que pagar cada trimestre, que en este caso el primero se paga en
junio, el segundo en septiembre y el tercero se paga el 31 de diciembre. Y ya después de eso, lo que es la presentación y liquidación, la estamos haciendo el 15 de marzo. Saludos, don Juan Diego, buenas tardes. Tal vez si recordamos qué debe hacer un contribuyente, una persona, una empresa que no haya hecho ninguno de estos adelantos. Todo bien, claro, con mucho gusto. Recordarles que algo que es importante y que está tomando en cuenta Hacienda es que ahora si nosotros trabajamos, bueno, hasta para, por ejemplo, sacar un préstamo en un banco, o si trabajamos con alguna institución de gobierno vendiéndoles algún servicio, resulta ser de que ellos tienen que meterse a revisar lo que es la situación tributaria. Si yo aparezco en mora, y podría ser que aparezca en mora por no pagar un anticipo de renta, entonces ellos no me pueden vender, o en el banco no me pueden, por ejemplo, tramitar un crédito. Entonces, de ahí la importancia de que estemos ordenados con esto, porque ya eso ha sido como otros métodos que se han venido sumando para que nosotros nos pongamos en regla o en orden. Y recordarles también que cuando se paga el impuesto de renta al final, que es la que estábamos hablando, que se paga en marzo, el tema es que usted no puede venir a pagar todo el impuesto sin haber pagado los anticipos. Si usted lo hace, sí lo puede hacer, el sistema sí lo deja. Pero el tema es que cuando usted lo paga y no pagó los anticipos, le van a seguir apareciendo pendientes porque usted tiene ahí intereses moratorios por no haber pagado primero los anticipos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pagar cada anticipo. ¿Qué significa esto? Que si yo no hice esos pagos de anticipos y llego, digamos, al 15 de marzo, tendría que pagar cada uno de ellos con intereses moratorios para que realmente se cancele correctamente en el sistema y no tengamos inconvenientes con la administración tributaria, porque cuando solicitamos un estado de cuenta van a aparecer pendientes esos anticipos. Don Juan Diego, aquí nos pregunta Ana Lidia Campos, por problemas económicos no pude pagar el IVA 3 meses, ahorita sí puedo. ¿Qué hago para ponerme al día? No hay ningún problema, no tiene que ir a ninguna administración tributaria, nada más, como siempre se paga, digamos, por conectividad bancaria, que puede hacerlo por cualquiera de los bancos. A la hora de meterse y poner el número de cédula y consultar el IVA, le va a aparecer al día de hoy con el impuesto más la tasa de intereses, que es de un 1% mensual que cobran. Entonces, digamos, si fue hace 3 meses, digamos que si son 100,000 colones, tal vez le van a cobrar 3,000 colones más de interés, entonces ahora tiene que pagar 103,000 colones. Ya está listo, o sea, gracias a Dios, al estar en el sistema no tenemos que ir a hacer ni trámites ni filas a la administración tributaria, sino que ya en el sistema usted viene y paga y una vez le cobra los intereses moratorios. Jacel Duarte nos pregunta desde San Gerardo de Dota: tengo 2 actividades diferentes, ¿puedo declarar las 2 en una? Vamos a ver, al fin y al cabo nosotros podemos tener diferentes actividades. Lo que sí tenemos que hacer es que cada factura tiene que ir con la actividad que corresponde, y al igual, digamos, también los gastos deberían estar relacionados con la actividad, pero para efectos de renta, cuando yo pago renta, pago la utilidad por todas mis actividades que estoy como contribuyente, sea una persona física o jurídica. Y después, en el caso del IVA, tenemos que recordar que hay una sección para cada actividad económica. Entonces uno llena cada actividad económica, tanto lo que son los ingresos como las compras y gastos por cada actividad, y después sale un resumen que es con el que nosotros pagamos. Don Juan Diego, aquí también nos dice Luis Castillo de Orosi que sigue él con la declaración de las sociedades inactivas. Aún no lo he podido resolver. Puedo buscar ayuda en Hacienda. Tenemos un enredo porque el presidente se murió. Sí, sí se puede hacer la consulta en Hacienda, pero al fin y al cabo lo que nos van a pedir es que tenemos que de cumplir, ¿verdad? El tema es que al no estar el presidente como tal, lo que tienen que llamar, y eso es, hay que buscar un abogado, es llamar a una asamblea de accionistas, y con la asamblea de accionistas nombrar un nuevo presidente para que se puedan poner al día. Don Juan Diego, recordar también que el 1 de septiembre, en cuestión de unos días, ¿verdad?, del sector construcción, ya pasa del 8% al 13% del IVA. ¿Qué implicaciones tiene esto para el sector construcción? Bueno, realmente recordemos que el sector construcción como tal, a menos de que utilizan, digamos, que construyeran ellos para sus propias oficinas, se ven más impactados, pero realmente, digamos, tomando en cuenta que lo que más se construye en Costa Rica es conceptos habitacionales, más bien es el consumidor final el que va a terminar pagando ese impuesto. Entonces nos sale un 5% más caro cualquier construcción, y aquí lo podemos poner, por ejemplo, de que en cada millón son 50,000 colones. Entonces,
Ya si hablamos de un ejemplo, 100 millones de colones, de eso ya son 500,000 colones más lo que vamos a pagar en impuesto, o la construcción nos sale un poquito más cara gracias a ese impuesto que tenemos que pagar y que tenemos que asumir. O por ejemplo también en este caso las empresas que construyen algún edificio o algunas bodegas, en el momento que construyen tienen que pagar un poquito más y por lo tanto les sale un poquito más caro. La diferencia es que las empresas como tal cuando construyen pueden acreditar IVA. En el caso del consumidor final no acredita IVA. Ok, aquí de hecho don Carlos Fernández de Punta Arenas nos dice, ¿es verdad que el 1 de septiembre sube todo lo del sector construcción? ¿Qué tirada? ¿Esto afecta a los que venden o a los que compran? A todos, porque obviamente el que vende podría ser que ese 5% le alcance menos y entonces no pueda comprar algunas cosas o tener que aplazar, digamos, ciertas cosas de una construcción. Podría ser. Entonces el que vende podría ser que se le disminuya un poco las ventas, puede ser. Y el que compra obviamente le sale más caro. Y igual, veámoslo hasta con una constructora, ¿verdad? Ella viene y compra y después tiene que vender. Mientras compró, le salió un 5% más caro y hasta que pueda vender va a poder rebajar ese impuesto. Entonces sí, también es un poco más complicado para todos. Pero recordemos que más bien en sector construcción, que eso es algo importante, aunque es un poco de consuelo nada más, pero recordemos que cuando salió la ley del IVA como tal en el 2018, que comenzó a regir en julio del 2019, cuando sale esta ley, todos los demás pasamos a un 13%, ¿verdad? Recordemos que todo lo que era sector servicios, por ejemplo, no estaba con IVA y después pasamos a un 13%, la mayoría de profesionales, y ya después de eso, en el sector construcción como tal, se fue haciendo en forma paulatina, comenzó con un 4, después con un 8 y ahora estamos pasando al 13%. Entonces, si bien es cierto, ahora que yo vengo a comprar, de todos modos no me sirve de nada que de todos modos estén teniendo esa consideración porque hasta ahora estoy comprando, pero sí no fue que desde un principio nos cobraron el 13, sino que fue en una forma paulatina. Don Juan Diego, tal vez recordar cuáles son las sanciones, ¿verdad?, que se imponen en el caso de no presentar las declaraciones o no hacer el pago respectivo de los impuestos en las fechas establecidas. Claro, con mucho gusto. No presentar una declaración, que por eso es que nosotros siempre aconsejamos, cuando vienen las fechas de presentación, si no puede pagar, presente. ¿Y por qué? Porque si no presenta en la fecha límite, se hace acreedor a una multa de medio salario base que equivale a 231,100 colones. Eso es lo que paga de multa por no presentar a tiempo. Y ya después de eso también tenemos que, si no paga el IVA, que es lo que les contamos siempre, lo que les va a correr nada más es un interés de un 1% mensual, que por lo menos es como, digamos, financiarme pues mientras tengo el dinero. Recordando que eso es una cosa que también nos pasa mucho en Costa Rica, bueno, y tal vez en el mundo entero, que a las empresas les cuesta un poco separar el IVA, porque al fin y al cabo el IVA es algo que yo le estoy cobrando al gobierno y que después se lo tengo que devolver. Entonces hay veces que el problema es que lo metemos en el flujo de caja y comenzamos a utilizar esa plata y ya después cuando viene la fecha no tenemos esa plata. Entonces si nos acostumbramos al hábito de que es solamente con la venta antes de impuestos con lo que yo debo trabajar y lo otro lo separo de una vez, me podría evitar esos inconvenientes. Y también otra cosa que es importante recordarles es que si no se emite factura electrónica, la multa es de 2 salarios bases que equivalen a 924,400. Las últimas dos preguntas. El 6503 nos dice, buenas tardes, consulta si trabajo solo un día a la semana, el sábado, con un servicio de cambio de aceite automotriz con respecto a Hacienda, ¿qué debo hacer? Gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muy buena pregunta. Tiene que estar inscrito en Hacienda como normal cualquier persona, aunque sea solo un día a la semana. Al fin y al cabo tiene que inscribir la actividad económica como tal, emitir factura electrónica y llevar su contabilidad también para poder estar en eso de lo que es la liquidación del IVA, porque recordemos que cobramos IVA, pero también nosotros cuando compramos insumos como tal para hacer los mantenimientos, al fin y al cabo también nosotros pagamos un IVA. Entonces entre lo que compramos y cobramos, al fin y al cabo liquidamos para pagarle a Hacienda lo neto. Entonces hay que estar un poquito ordenados con eso, pero sí, por más pequeña que sea la actividad, todos tenemos que estar inscritos. Aquí también el 8606 dice, buenas tardes, ¿yo puedo usar un saldo a favor del IVA para pagar renta? Si si ya terminó el año, sí. Y vamos a ver, recordemos que como está la ley del IVA en este momento, yo declaro todos los meses y liquido,
pero hay una liquidación final que se hace en el periodo número 12 que se presenta en enero. En esa liquidación es que ya ahora sí quedan firme todos los IVA del año. Al hacer eso, ya después de esa, de diciembre, por ejemplo, ya ahí sí le queda el saldo a favor y lo puedo utilizar en otro IVA o lo puedo utilizar para lo que es renta. Y por último, Juan Diego, el 3458 dice, cuando se vende a 90 días, el IVA se paga 90 días. Vamos a ver, eso va a suceder con estas nuevas transacciones que se crearon en factura electrónica, que fue lo que nos solicitó el Ministerio de Hacienda como tal, y recordarles que de eso tienen que tener mucho cuidado. Se puede facturar con ese venta a crédito IVA a 90 días. Si lo facturan, tienen que llevar que el pago también lo tienen que hacer con lo que es el pago de venta a crédito IVA a 90 días. Esas dos transacciones son muy importantes, llevarlas muy ordenaditas. Se puede hacer para no tener que pagar el IVA hasta que me lo paguen, pero hay que recordar que cuando me pagan tengo que volver a hacer una factura con ese que dice pago venta a crédito IVA a 90 días. Y algo que también va a ser muy importante, porque es que eso es como la famosa letra menuda del contrato, ¿verdad? Uno nunca la lee y está muy bien chiquitito. En el momento que ustedes comiencen a utilizar eso, tributación les va a pedir más adelante lo que es la consignación fiscal de esas dos transacciones, porque al fin y al cabo yo tengo que verificar que si con una que no cobre el IVA en ese momento, que fue con una factura de esa venta a crédito a IVA 90 días, si facturé 1.000.000 de colones, tengo que demostrarle con cuál número de factura vine y pagué ese 1.000.000 de colones, y si falta un saldo, que fue lo que pasó, porque también otra cosa que es muy importante para todos los que nos escuchan, si nosotros utilizamos esto, la ley lo que dice, y la modificación que hubo el artículo 27 del IVA, lo que dice es que si pasaron los 90 días y no me han pagado, tengo que declararlo. Entonces aquí viene otro tema medio complicado, porque al fin y al cabo, digamos que me pagaron la mitad de la factura, digamos que era 1.000.000 de colones de factura, me pagaron 500.000 de colones y me faltaba 500.000, y ya pasaron los 90 días y no me lo han pagado, tengo que declararlos, aunque no haya hecho esa factura 11, o la factura que es pago de venta a crédito IVA. Pero resulta ser que cuando me paguen, tengo que acordarme que cuando me pagaron esa en específica, como ya la tuve que declarar los 90 días, no tengo que meterla para pagar impuestos. Entonces, sí, el tema es que trae su teja y maneja, y tenemos que tener cuidado con eso. Don Juan Diego, nos venció el tiempo. Muchísimas gracias como siempre. El próximo lunes nos reencontramos para seguir respondiendo todas las consultas. Un abrazo. Muchas gracias, Febe, un gusto a ustedes, y muchas gracias a todos por las preguntas que hicieron. Ahí estamos a la orden. Estamos a la orden. Cerramos así la sección de esta semana. En su 20 aniversario, GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer.